Dios le va a abrir puertas, amén, y usted hasta se va a sorprender, porque Dios siempre lo sorprende a uno. ¿Cuánto lo creen? Pero hay que creerle al Señor. Vamos orando. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Dios mío, venimos aquí ante tu presencia, Señor, agradecido por tu gran bondad, Señor, por tu presencia, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, con vida, Señor, Dios mío, gracias. En esta hermosa tarde, Señor, oh Dios, presentamos cada petición, cada necesidad, Señor, especialmente, Señor, los enfermos, Señor, oramos por cada uno de ellos. Dios mío, seas tú glorificándote, Señor, sin importar la enfermedad, Señor, tú tienes el poder, Señor, tú tienes todo el poder para sanar, para liberar, para levantar, Señor, Dios mío, para sanar, aún para resucitar al muerto, Padre Santo. Ese eres tú, mi Dios, gracias. Y en esta hermosa tarde, Señor, Dios mío, declaramos en tu nombre, Jesús, sanidad para ese cuerpo, Señor, sanidad, Señor, todo cáncer, todo aquello, Señor, Dios mío, que está molestando ese cuerpo, Señor, Dios mío, oh sana, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Dios mío, en esta hora también declaramos puertas abiertas, Señor, en tu nombre, Jesús. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, oh Dios, ábreles puertas, darles esa bendición conforme a tu voluntad, Señor, Dios mío, ese milagro, Señor, Dios mío, para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Creemos en ti, Señor, y confesamos que tú eres el Dios proveedor, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre maravilloso de Jesús declaramos la bendición para tu pueblo, Señor, para esta ciudad, para la iglesia, Padre Santo. Declaramos esa bendición hasta que sobreabunde, Señor, Dios mío. Padre amado, todo aquello que sembramos, Señor, en tu obra, Señor, yo declaro que lo vamos a cosechar al 100%, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el que lo crea, diga amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, amada iglesia. Una vez más le doy la bienvenida a la casa del Señor en esta tarde. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. Muy importante, no se pierda los cultos. Una de esas, Dios le envía su palabra, la palabra que usted necesita. Amén. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. Todos dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Dice: porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Ese es el propósito del Señor cuando Él envía la palabra de Dios, para que nosotros la obedezcamos, para que la guardemos en nuestro corazón y para que la hagamos cumplida en nuestras vidas. Amén. Vamos orando. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Dios mío, tu palabra, Señor, una vez más va a ser enseñada, Señor, a tu iglesia. Dios mío, en esta hermosa tarde, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, hablando en nuestra vida, Señor.
Dios mío, queremos salir de este lugar, Señor, no como entramos, sino con una palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Dios mío, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, a guardarla y a ponerla por obra, Señor. Ser hacedores y no olvidadizos de tu palabra, Señor. Tan solo oidores, como dice tu palabra. En esta hora, Señor, Dios mío, abre nuestro corazón y deposita tu palabra. Usa mi vida, Señor, Dios mío, para entregar este mensaje a tu amada iglesia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Y quiero enseñarles, amada iglesia, bajo el título El poder de la palabra de Dios. Y debemos de entender, amada iglesia, que la palabra de Dios tiene un poder extremadamente maravilloso, porque la palabra de Dios, amada iglesia, hace cosas que usted y yo no las entendemos muchas veces, alabanzas al Señor, pero Él las hace con un propósito en nuestras vidas. Y no he venido tal vez a traerle algo nuevo, sino que algo para recordarle, porque si usted lee la palabra de Dios, es que le traigo la palabra para recordarle y para que vea y sienta que Dios está hablando, que Dios está haciendo cosas poderosas, que el poder está en la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida, pero no cuando solo llega, sino cuando la ponemos por obra. Y déjeme decirle, amada iglesia, que si ponemos por obra la palabra de Dios, su vida, mi vida no va a ser igual. Va a haber un cambio, se va a notar un cambio, pero si la ponemos por obra, entonces se verá. Pero si no la ponemos por obra, esa palabra no es que pierda el poder, sino que nosotros no la hacemos a que pueda hacer algo en nuestras vidas. Alabanzas al Señor. Porque muchas veces, amada iglesia, la palabra de Dios nos corrige. ¿Cuántos le ha corregido algún día la palabra de Dios? La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos levanta cuando estamos caídos, cuando estamos débiles, nos conforta, alabanzas al Señor, nos exhorta. ¿Cuántas veces han sido exhortados por la palabra de Dios? Porque eso es importante, amada iglesia. Déjeme decirle que es importante que la palabra nos exhorte, porque muchas veces esperamos en la exhortación del pastor. Pero usted no debe esperar la exhortación del pastor, usted debe esperar la exhortación de la palabra de Dios. Alabanzas al Señor, porque muchas veces cuando el pastor exhorta, salen enfadados. Y no es el propósito de Dios ese. Pero cuando la palabra de Dios le exhorta a uno, déjeme decirle, aunque yo quiera enfadarme, yo sé que es Dios quien está hablando a mi vida, porque quiere corregir mi vida. Pero si la ponemos por obra, siempre será, escúcheme, siempre será una bendición para nuestra vida la palabra de Dios. Nunca será, amada iglesia, lo contrario, siempre será una bendición para nuestra vida, porque la palabra de Dios, amada iglesia, es poder. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que hay y todo lo que vemos. Alabanzas al Señor. Y déjeme decirle que cuando obedecemos la palabra de Dios, hay bendición en nuestra vida. Hay bendición, amada iglesia, en nuestra vida, porque mejor la obediencia que los sacrificios. Alabanzas al Señor. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hermanos, hay algo especial que sucede en nuestra vida. Pero debemos de entender que necesitamos ponerla por obra. Tal vez usted es el único que ha llegado tal vez a los caminos del Señor. Tal vez esté luchando por su esposo o por su esposa, o tal vez su hijo. Alabanzas al Señor. Déjeme decirle que usted es algo muy especial para Dios, porque lo ha llamado con un propósito, primeramente para empezar en su familia y después extenderse a aquellos, aleluya, que usted conoce o no conoce. Pero déjeme decirle que pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, amada iglesia, si usted y yo ponemos por obra la palabra de Dios y Él empieza a obrar en nuestras vidas, déjeme decirle que
luchando, orando nosotros por ellos, porque para eso nos ha llamado el Señor. Debemos de seguir orando, ayunando por ellos, porque al final, déjenme decirles, vamos a obtener la victoria. Tarde o temprano esas cadenas van a ser rotas, esas ataduras van a ser rotas, y algún día, amada iglesia, van a estar aquí al lado, a su lado. Allá a su lado va a tener a su esposo, su esposa, su mamá, su papá, alabanzas al Señor, sus hijos, porque esa es la promesa, alabanzas al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, toda tu casa, alabanzas al Señor. Eso es poderoso. Así dice Hechos 16:31. Esa promesa es poderosa, amada iglesia. Necesitamos aferrarnos, porque es, hermano, algo muy importante en la salvación para nuestra vida. El creer es obedecer. El creer, amada iglesia, es comprometerse con el Señor y saber que nosotros ya no caminamos por vista, sino por fe. Alabanzas al Señor. Aunque no vemos nada, si lo declaramos, tarde o temprano lo vamos a ver hecho una realidad, porque los transformamos a cómo ve el Señor las cosas y no como las vemos nosotros en lo natural. Hay alguien, amada iglesia, que debe estar entendiendo la palabra de Dios, aferrarse a la fe, alabanzas al Señor, aferrarse que un día de esto usted va a ver hecha una realidad la promesa que está esperando, alabanzas al Señor. Alguien, amada iglesia, debe entender que todos los días debemos de recibir la palabra de Dios, ya sea en la iglesia o ya sea en la casa, alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentarnos, amada iglesia, de la palabra de Dios. Si usted puede, allí donde anda, donde está trabajando con sus auriculares, escuche la palabra de Dios, que siempre será edificado, alabanzas al Señor. Porque la palabra de Dios es la que lo instruye, lo redarguye. Déjeme decirle, la palabra de Dios en nuestras vidas es demasiado importante. La palabra de Dios, amada iglesia, cambia nuestras vidas. Y como cambia nuestras vidas, cambia nuestro testimonio. Cambia nuestro testimonio, y nuestro testimonio, hermano, es especial para que se convierta en tu familia. Voy a volverlo a decir. Nuestro testimonio es especial, es demasiado importante, porque por medio de lo que vean en nosotros, hacer en nosotros, que hagamos nosotros, la familia se va a convertir, porque ese testimonio, déjenme decirles, es más poderoso en la familia que en los demás. ¿Por qué? Porque la familia lo conoce a uno. La familia lo conoce a uno, y cuando ven que uno está cambiando, cuando ven que uno ya no hace lo normal que hace todo el mundo, déjenme decirle que algo tiene que suceder en esa persona, ya sea su hijo, su madre o su padre, o tal vez su esposo, su esposa. Algo tiene que suceder. ¿Por qué? Porque el testimonio que usted está mostrando es algo diferente a lo que él veía o creía, alabanzas al Señor. Tu testimonio es bueno para los vecinos, alabanza, para el trabajo también, ahí en el trabajo. Tu testimonio es esencial para que se convierta tu compañero, tu compañera de estudio, allí en donde estás, en el colegio. Todo eso, amada iglesia, donde quiera que vayamos, nuestro testimonio es importante. Tú no puedes andar pensando que alguien te está viendo. No, tú tienes que hacerlo por convicción propia, porque la palabra de Dios lo dice. Porque la palabra de Dios lo dice. Tú te tienes que convertir porque la palabra de Dios lo dice. Tú tienes que hacer las cosas porque la palabra de Dios lo dice. Alabanzas al Señor. Cuando tú estás convencido que la palabra de Dios te dice que cambies, y tú cambias, alabanzas al Señor, será una bendición para tu vida, pero también será de gran bendición para los demás, porque hay algo que está cambiando en tu vida. Tú puedes buscar de la presencia de Dios, tú puedes
estar allí donde en tu trabajo estar escuchando la palabra de Dios y será de mucha bendición para ti. Eso es, amada iglesia, cuando uno no hace todo eso, entra el descuido espiritual. Cuando uno no hace todo eso, déjeme decirle, todo lo que debe de hacer como un cristiano, entonces, amada iglesia, cae en lo que es el descuido espiritual. Las cosas las estamos viendo después todo normal, alabanzas al Señor, y después ya no tememos ni a Dios. ¿Aló? Ya no tenemos a Dios. Y eso es lo que pasó, amada iglesia, cuando le ganó ventaja el enemigo a Adán y a Eva. Después de que ellos se paseaban, estaban en un lugar especial que le había creado Él. Déjenme decirle que cuando ellos fueron engañados, entonces ellos ya no tuvieron temor de Dios, sino que tuvieron miedo. Porque una cosa es temor a Dios, de reverencia, de que es mi Dios, que yo no quiero hacerle nada que no le desagrade mi vida a Dios. Ese es un temor. Pero ellos antes de tener temor, tuvieron miedo que Dios los iba a castigar, que Dios iba a hacer una cosa y otra con ellos porque le habían fallado a lo que Él les había dicho que lo hicieran, alabanzas al Señor. Y dice que entonces ellos destruyeron tantas cosas, menos lo bueno, alabanzas al Señor. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higo y se hicieron delantales. Usted sabe que el delantal solo pone la parte de adelante y lo de atrás ahí va. Y el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? A Adán. ¿Usted cree que el Señor preguntaba porque no sabía dónde estaba? No. Él sabía dónde estaba porque Él todo lo ve. Él todo lo sabe. Alabanzas al Señor. Pero el problema es, amada iglesia, que Él quería ver hasta dónde llegaba el carácter de Adán y aceptaba el error que había cometido. Y el verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe por qué cosieron hojas? Porque tenían vergüenza, estaban avergonzados, porque eso es lo que hace el pecado, avergonzar. Amén. Dios no avergüenza, amada iglesia, pero el pecado sí avergüenza. Y ellos habían fallado a Dios y por eso estaban avergonzados y por eso se habían escondido, porque el pecado siempre trae vergüenza. Por eso, amada iglesia, cuando nosotros fallamos a Dios, nos sentimos mal. Y si no nos sentimos mal, escúcheme, si usted y yo fallamos a Dios y no nos sentimos mal, preocupémonos, porque eso sí ya no es normal. Eso ya no es normal. Eso quiere decir que nosotros ya no tememos a Dios. Amén. Nos sentimos mal y al mismo tiempo, ¿qué hacemos? No pasa nada. No. Al mismo tiempo buscamos de Él. Buscamos ese perdón, buscamos ese perdón humilladamente ante su presencia para que ese fallo Él lo perdone y poder seguir adelante sin ninguna vergüenza con Él. Amén. La palabra de Dios también tiene poder, amada iglesia. Cuando usted habla la palabra de Dios, algo sucede. Amén. La palabra de Dios, amada, tiene poder. Cuando nosotros hablamos, algo sucede en la persona que le estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es su palabra, sino que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, amada iglesia. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, entonces hay algo que se activa para tocar ese corazón, y es el Espíritu Santo, el cual es el que convence el pecado, alabanza, y el justicia.
Santo, porque lo necesitamos, porque sin Él nada podemos hacer. Necesitamos esa guía, necesitamos ese poder para predicar la palabra de Dios sin vergüenza. Porque por eso nos da vergüenza muchas veces predicar la palabra de Dios, porque no tenemos el Espíritu Santo. Pero que el Espíritu Santo, nosotros simplemente somos un instrumento. Nosotros somos ese vehículo. Usted sabe que cuando alguien tiene el vehículo, un coche, usted se sube y el coche lo lleva así. Entonces nosotros somos ese vehículo el cual llevamos para un lado y para otro el poder de Dios. Amén. Y nosotros debemos de saber, amada iglesia, que entre más nosotros buscamos de Dios, entre más recibimos palabra, entre más leemos la palabra, escudriñamos alabanzas al Señor, más fuerte espiritualmente vamos a estar para poder enseñar y predicar la palabra de Dios. Nosotros hemos sido contratados, si no lo sabían, hemos sido contratados para poder trabajar en la obra de Dios. Para trabajar en la obra de Dios, amada iglesia, necesitamos las herramientas. Usted cuando va a su trabajo, usted necesita una herramienta. Todo trabajo necesita una herramienta, sea lo que sea, necesita una herramienta. Pues nosotros como cristianos, como contratados del Señor, necesitamos herramientas para poder hacer la obra de Dios. Porque allí hay algo, amada iglesia, hay una oposición en la cual si nosotros no tenemos las herramientas adecuadas, déjeme decirle, entonces no vamos a poder hacer la obra del Señor. Usted y yo no tenemos un contrato cualquiera. Usted tiene un contrato indefinido. Amén. Y si no tiene un contrato indefinido en el trabajo, Dios también se lo va a dar. Debemos de entender, amada iglesia, que podemos tener un buen trabajo, pero si no tiene las herramientas, no lo va a poder desempeñar. Y por eso necesitamos nosotros recibir la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros el Espíritu Santo de Dios. Usted puede tener muchas ganas de trabajar, pero si no tiene herramientas no va a poder desempeñar el trabajo. Y eso es lo que pasa, amada iglesia, con la palabra del Señor, en la obra del Señor. Necesitamos nosotros tener la palabra de Dios, saber en el momento que se puede usar y cómo se puede usar la palabra de Dios. Amén. Pero para ello tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Romanos 12:2 dice: no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjeme decirles, nuestra mente tiene que ser transformada antes de ser transformado nuestro cuerpo. Porque si yo transformo mi cuerpo y mi mente no la he transformado, de nada me sirve. Tarde o temprano se me va a olvidar lo que ha pasado en mi vida. Pero yo necesito ser transformado en la mente, porque en la mente es donde usted y yo vamos a ganar las batallas. Alabanzas al Señor. Una vez usted transforme su mente, el diablo no podrá hacer nada. ¿Por qué le digo esto? Porque el diablo es un experto en recordar el pasado. Y si usted todavía en el pasado, en su mente tiene su pasado, déjeme decirle, usted no va a ir a ningún lugar. Usted tiene que olvidar ese pasado, porque el diablo es experto para recordar ese pasado, y ese pasado solo le trae dolor, sufrimiento, todo lo malo. Pero Dios quiere borrar todo eso para que tú puedas seguir adelante y veas hacia adelante el propósito, la visión, la meta que tú tienes para llegar allí. Y no solamente tú, sino que también los tuyos. Eso es algo muy importante. Debemos de entender, amada iglesia, que Dios quiere que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Él, agradable y perfecta. Cuando nosotros cambiamos nuestra mente, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nosotros somos ejemplo para los demás. Cuando vean que tú eres un hermano, una hermana diferente, activa, con una mentalidad abierta, con una mentalidad diferente,
lo que tú tienes. Por eso es algo muy importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Debemos de recordar también, hermanos, que somos salvos nosotros, que el hecho de venir a los pies de Cristo, nosotros somos salvos, pero con un propósito. Diga, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es de salvar, ayudar a salvar a otros. Ayudar a salvar a otros. Primeramente, vuelvo y repito, los de casa. Porque no podemos estar ganando a todo el mundo y menos los de la casa, no. Debemos estar orando continuamente en nuestras oraciones, amada iglesia. Escúcheme, en nuestras oraciones primero tiene que estar los de casa. Primero tiene que estar los de casa y no hay que ser tan egoísta. No podemos decir que los demás no. Pero la palabra de Dios dice que todo empieza, el juicio empieza en la casa. En la casa. O sea que Dios va a preguntar, escúcheme, esto es duro, pero Dios no le va a preguntar, no le estoy diciendo que no vaya a agarrar a los demás a evangelizar, pero antes de preguntarle por los demás, le va a preguntar por los de casa. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Dios me podrá decir, pastor, pero ¿cómo puedo salvar a otro? Entonces ya no podemos salvar, darle la salvación a otros, pero sí la podemos salvar acercándolos a Cristo. A muchos, por medio de la palabra de Dios, presentándoles la palabra de Dios, por medio de invitarlos al grupo de crecimiento, las reuniones de las casas, por medio de traerlos aquí a la palabra de Dios, aquí a escuchar palabra de Dios, por medio de sacarlos cuando salimos tal vez a un evangelismo, tal vez salimos a hacer una salida recreativa, a invitarlos aquí. Déjenme decirle que estamos nosotros, aleluya, acercándonos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo especial. Nosotros tenemos algo especial y el hecho, amada iglesia, de que ellos estén con nosotros, hay algo que se les va a pegar, que es lo que nosotros tenemos de parte de Dios, porque déjenme decirles, cargamos algo especial, un especial tesoro, hay algo especial en nuestra vida, el cual ellos lo van a lograr. Nosotros, amada iglesia, somos un canal de bendición que usa Dios para transportar su palabra a aquellos que no quieren venir a la iglesia. Pero tarde o temprano, amada iglesia, déjenme decirles, ellos cuando escuchan la palabra y creen la palabra de Dios, porque la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros les damos palabra a ellos empiezan a despertar en esa fe. Y déjenme decirles, Dios es experto, muchas veces es experto en tratar de una forma que nosotros no nos imaginamos, y muchas veces ellos muchas veces reciben cosas que necesitan oración, y una vez Dios los sane, si nosotros oramos y Dios los sana, déjenme decirles, ellos empiezan a creer, y cuando empiezan a creer, ellos empiezan a ver a Dios diferente y empiezan a venir aquí. Ya no blasfeman contra Dios, sino que buscan al Dios que usted y yo estamos buscando. Por eso nosotros hemos sido rescatados para poder transportar esa palabra poderosa, ese mensaje. Nosotros hemos sido limpiados por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor. Y eso es algo muy importante, porque la palabra, cuando llega a nuestros corazones y la ponemos por obra, los limpia. Cada vez que se sienta a escuchar palabra de Dios, hay algo nuevo que Dios tiene o te está diciendo que tienes que cambiar, que tenemos que cambiar. Cada día, déjenme decirles, tal vez no lo cambiamos con un mensaje, pero si venimos y escuchamos palabras, tarde o temprano eso empieza. Déjenme decirles, la palabra de Dios no tiene barrera. La palabra de Dios, poco a poco, déjenme decirles, cuando viene a sentir esa conciencia, es
despierta. Y entonces te empiezas a sentir que lo que Dios quiere cambiar, eso tiene que quitarlo y empezamos a luchar. Y ahí es cuando muchas veces alguien sueña. Alguien sueña que Dios le está diciendo, quítate esto porque te puede pasar esto. Ya no es solamente el mensaje de la palabra, sino que la palabra, el mensaje de la palabra le provocó algo más íntimo con Dios. Escúcheme, es algo muy, muy íntimo. Tal vez está haciendo algo cuando de repente viene un pensamiento, cambia esto porque si no te va a pasar esto. Eso es Dios que lo provoca por medio del mensaje que ya ha llegado a su vida. Y por eso es tan importante traerlos, venir a recibir palabra de Dios, para que una vez ellos escuchen la palabra de Dios, esa conciencia sea despierta y pueda cambiar su vida y puedan tener una vida no de cualquier manera, sino una vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Tenemos que ponerla por obra. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Escuchamos la palabra, la creemos, pero no la obedecemos. Eso es engañarnos, dice la palabra de Dios. Pero si usted escucha la palabra de Dios y la pone por obra, hay algo que va a suceder en su vida. Va a empezar a notarse en su vida, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de pensar. Todo eso, amada iglesia, va a ir cambiando por medio de la palabra de Dios. Ya no hablamos de otra forma, sino que hablamos de otra manera, sino que hablamos conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar. Amén. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Necesitamos, amada iglesia, saber que la misma palabra que le estamos predicando aquí, es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo predicó, amén, a los apóstoles, y ellos predicaron también esa palabra. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Es un fundamento, dice, y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero miren lo que dice, lo que dijo Jesús ahí en Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y dice el verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Déjeme decirle, si usted y yo estamos sobre la roca que es Cristo, nada ni nadie nos va a mover. Nada. Y no le estoy diciendo que no va a haber problemas, no. O sea, sí tiene el problema más grande que pueda venir. Déjeme decirle, si está fundada, si su vida está fundada en la roca, alabanzas al Señor, déjeme decirle, podrá pasar una cosa, podrá pasar otra, pero usted va a permanecer porque usted ha sabido, ha creído en quien ha confiado su vida. Dice el verso 49, más el que oyó y no hizo, semejante es, más el que oyó, y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa, hablando de la palabra, hermanos, edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Usted sabe cuántos vienen a la presencia de Dios, edifican su casa, pero no edifican en Cristo, sino que muchas veces las edifican en sus emociones.
cuando viene el problema grande, déjeme decirle, si usted tiene una roca, sin importar que es Cristo, sin importar lo que venga, usted va a permanecer donde Él lo ha fundado. Alabanza. Porque eso dice más: el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Hay otra versión que dice sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La palabra de Dios dice que cuando le he sacado un espíritu, esa casa queda, esa alma queda limpia, queda barrida, queda bien bonita. Pero dice que una vez se descuide y viene ese espíritu, ya no viene solo, sino que viene con 7 más, o sea, vienen 8. Y esa es la gran ruina, porque este hombre o esta mujer tenía solamente un espíritu, pero ahora que viene otra vez, o sea, ahora que ya no busca de Dios, que se va, ya no es solamente uno, sino que son 8. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y Pablo dijo ahí en Gálatas 1:8: más aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio. O sea, ese evangelio de prosperidad, ese evangelio personalizado que alguien lo hace. No. Otro evangelio dice, diferente al que os hemos anunciado, este sea maldito. Lo dice la palabra del Señor. Y es por eso, amada iglesia, que nosotros predicamos la palabra de Dios como lo dice la palabra de Dios. Muchas veces no nos gusta, a mí no me gusta, si a mí me preguntan, hay cosas que no me gustan ahí, pero es la palabra de Dios. Y cuando yo obedezco alabanzas al Señor, sin duda voy a tener bendición. Y yo creo que todos aquí como iglesia queremos tener bendición. Y es por eso, amada iglesia, que debemos de obedecer la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, eso que todavía no está en el corazón, todavía lo discierne. O sea que Dios, como es la palabra de Dios, va adelante de nosotros. Amén. Adelante de todo pensamiento, adelante de todo lo que queremos hacer, Él va por delante. Amén. Y miren lo que dice 1 Corintios 1:8, dice, 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso usted ve que muchos dicen: no, ya te volviste, aleluya, estás loco. Porque es una locura para los que se pierden, para los que no ven lo que hay, la riqueza que hay. Usted dice: pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder, amada iglesia. Y es por eso que debemos entender, amada iglesia, que necesitamos recibir palabra de Dios. Póngase de pie en esta tarde. Esta palabra, hermano, cambia. Y no cambia para mal. La palabra de Dios cambia y no cambia para mal, sino que cambia para bien. Alabanzas al Señor. La palabra de Dios nos transforma. Y es por eso que nosotros necesitamos, amada iglesia, recibir palabra de Dios para ser transformados. No como quiere verme fulano, no, sino como quiere verme el Señor. Alabanzas al Señor, porque la palabra de Dios es su palabra que ha dejado para que nosotros podamos tener ese cambio. Esta palabra es la que cambió, amada iglesia, a Pablo de ser un religioso. Lo cambió a Pedro, un hombre que era muy impulsivo, le rajó la oreja, fue mal rajado atrás. Cambió a Pablo, cambió a Juan, cambió, amada iglesia, a todo aquello
fundado sobre la roca, no se mueve. Viene la tempestad y no se va a mover. Y dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es algo poderoso. Levante sus manos y digámosle al Señor que nos ayude a recibir la palabra del Señor, pero también que nos ayude a ponerla por obra. Porque necesitamos, amada iglesia, obedecer la palabra de Dios, porque nadie va a ser salvo por recibir la palabra de Dios y no obedecerla. No, hay que obedecerla. El obedecerla es mejor que los sacrificios, porque esa es la obediencia que Dios honra. Y en esta hora, amada iglesia, queremos decirle al Señor que nos ayude a honrar su palabra, a guardar su palabra, a leer su palabra. Yo me gozo, ahora venía en el coche y casi medio camino leyendo, mi hija Sheila leyendo la palabra del Señor, y decía, uy, qué bonito está porque mi esposa le compraba un librito de promesas y venía leyendo la palabra del Señor. Y yo me gozo en ver que cuando un niño ya hubiera querido yo a esta edad de haber conocido al Señor, que alguien me hubiera hablado del Señor, pero lastimosamente no fue así. Pero gracias al Señor que estamos ahora, podemos decir gracias, Señor, y podemos decirle, Señor, ayúdanos en esta tarde, Señor, oh Dios mío, a poner por obra tu palabra, a recibir la palabra, porque la palabra es